profesor doctor Roque Orreo. Buen día, doctor, ¿cómo Buen estás? día, doctor. Hola, buen día, Marcos, buen día, Anabela, buen día a la audiencia. Gracias por atendernos y dispensarnos unos minutos de tu tiempo, doctor. Pero Marcos, para mí siempre es un gusto darte todo el tiempo que puedas. Muchas gracias, doctor. Sacamos como una editorial fundamentado nuestra editorial en la exposición de la sala penal de la Corte y de algunas cámaras que al leer esos fallos nos dijimos qué interesante es la posición y la visión que tienen sobre la posibilidad de la existencia de un sobreseimiento provisional. Dice la Corte, no, definitivamente el Ministerio Público tiene la obligación de fundamentar correcta y concretamente el por qué no pudo obtener esos elementos probatorios durante la etapa preparatoria. Así mismo. Y mira, el sobreseimiento provisional, pues, lastimosamente, se distorsionó bastante en su uso, Marcos. Vos sabés, eso como profesional y los colegas que escuchan saben eso. Porque lo que ocurre muchas veces, una investigación, no digo necesariamente por culpa del fiscal, sino por problemas sistémicos, inclusive hay veces falta de medios, una serie de cuestiones, no se lleva a cabo una investigación prolija. Y entonces se llega al final y se dice, bueno, entonces vamos a poder ir sobreseimiento provisional y en todo caso realmente actividades que bien se podían haber hecho en la etapa preparatoria y que no se hicieron por falta de medios, por negligencia, por lo que fuese, quedan pendientes y eso entonces justifica que se da un sobreseimiento provisional y luego en realidad lo que se hace es se amplía una etapa investigativa en ese periodo de 1 o 3 años que queda según sea un delito o un crimen. Y eso es una mala práctica profesional de todos que nos acostumbró estos 23 años de distorsión del sistema normativo. Y me parece importante recordar que el artículo 55 del Código Procesal Penal exige la motivación concreta y específica de todo requerimiento del Ministerio Público y un presupuesto para, para el procedimiento de sobreseimiento provisional. Uh-huh. Es que realmente haya existido una imposibilidad investigativa en esa etapa preparatoria y que eso justifique el hecho de que queden pendientes una serie de actos de investigación que no se pudieron realizar. Y me parece importante señalar, insistir en que ese es un presupuesto que, de no darse, lo que corresponde es un sobreseimiento definitivo. Categórico. O sea que en realidad, si a uno le llega una información a los 5 meses, 27 días, y de esa información pueden surgir varios elementos, definitivamente es una cuestión que se entiende y que se puede dar por hecho como un obstáculo. Alguna información, del exterior, alguna información bancaria que estaba tipo secreto, que vos no podías acceder, no sé, estoy dando ejemplos para tratar de graficar lo que nos estás diciendo y básicamente lo que nos dicen estos fallos de la sala penal, que repito, son demasiado interesantes para su lectura y para la publicación de esos fallos. Sí, me parece, es así como vos decís, porque fíjense que acá pues está finalmente está en juego varios principios. Uno es el principio de inocencia, uh-huh, y el otro es que el proceso y la amenaza penal del Estado debe durar un plazo razonable. ¿Qué es lo razonable? Lo dice cada país, ¿verdad?, en su legislación. El principio de inocencia en el sentido de que si yo fiscal no tengo una convicción acusatoria, por más que tenga la mera probabilidad de que sea responsable la persona, pero no reuní evidencias que me convencen como para decir puedo ir a un juicio oral y público, lo que corresponde es el sobreseimiento definitivo.
porque soy el órgano acusador, soy el que detento según la Constitución la acción penal. Y si a mí me queda todavía una mera probabilidad y digo, pero yo sí voy a un juicio me destrozan porque no, realmente yo estoy convencido en forma absoluta, corresponde un sometimiento definitivo, ¿verdad? Entonces, el provisional se estableció porque, por esto que vos decís, por algún motivo, hay algún acto investigativo que no pudo ser realizado. No el pedido de informe al banco, al IPS, al que yo podía haberlo pedido, qué problema tenía a una telefonía celular, eso podía haberlo hecho, ¿verdad? Sino realmente me surge una testifical que me da nuevos elementos y realmente ya no tengo tiempo para poder investigar eso. Una estrategia realmente que no es finalmente la de buena fe que hacen algunas defensas es esperar una semana antes de que termine la investigación y ahí presentan un pedido que es un chorizo de investigaciones que se podrían perfectamente haber realizado si la defensa lo hubiera pedido en plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, y razonablemente como fiscal yo veo de que no pude hacer esto, yo lo voy a poder explicar. Sencillo es, Marcos. Si vos tenés un motivo, lo tenés que poder explicar. Y si no podés explicarlo, porque no tenés ningún motivo. Así nomás. Así nomás, así de sencillo. Así nomás, es de sencillo. Y eso, Marcos, está claro en la norma. Desde que se sancionó el código y entró en vigencia plena hace 23 años. Pero vino forjándose una mala costumbre en el Ministerio Público en ese sentido. Y cierto, los obstáculos pueden ser muchos. Hay veces, Marco, que es un acto de investigación, digamos, sencillo, pero el Ministerio Público no tiene recursos. No tiene recursos. Por ejemplo, no tiene un perito disponible porque el perito está recargado de trabajo y no puede hacerlo. Y bueno, entonces hay que explicar que no se puede, que es imposible realizar ese peritaje porque, qué sé yo, hay 50 casos que están esperando ser peritados y ese peritaje es esencial para que yo pueda tener una convicción. Y eso sería un motivo fundante, ¿por qué no? La imposibilidad de la realización queda, la imposibilidad de la realización de un acto de investigación está sujeto a la explicación y motivación que dé conforme al 55 el fiscal en forma concreta para el caso específico. Categórico. Es digamos, un término valorativo que le permite al Ministerio Público decir esta circunstancia cae dentro de la extensión de la ley, ¿verdad? No está tasado el motivo. ¿Comprendés lo que estoy señalando? Sí, no hay una tasación. Pero esto se tiene que dar para que te dé, pero tiene que haber una explicación, ¿verdad? Porque lo que no puede haber es falta de motivación. La falta de motivación implica de que no me están dando las razones como poder jurisdiccional para que yo, fundado en la ley, aplique la institución, ¿verdad? Que muchas veces escuché esa falta de motivación en tus clases, doctor. Y en realidad es la esencia, la médula, pues. Si no hay motivación, no puede existir un requerimiento. Y mucho menos una resolución que favorezca ese requerimiento. Así. Goldsmith habla y clasifica los actos del procedimiento y me gusta mucho su categoría porque él dice actos de obtención. Para que yo pueda obtener de vos jurisdicción una decisión, pues tengo que darte los motivos. Porque no está en tu rol como juez inventar vos los motivos, ¿verdad? O ocuparte de reunir las circunstancias fácticas y las evidencias que te permitan aplicar el motivo que está en la ley, ¿verdad? Y fundar la resolución, ¿verdad? Eso es su función, pero para ello el órgano requirente tiene que entregar los motivos como los expresa el artículo 55, que está en la parte general y por lo tanto se aplica a todos los requerimientos del Ministerio Público y también, desde luego, por extensión a lo que haga la querella. Hace poco escuchábamos en una
una explicación de un juez y esto básicamente motivó a tratar de investigar y volver un poco en los fallos de la Corte y de la Cámara, diciéndole al procesado: pero tenés que estar tranquilo con este sobreseimiento provisional porque vamos a estar aún más seguros de tu inocencia. No podés fundar así la resolución, doctor. Bueno, mira, el artículo 10 del código dice que la falta de incumplimiento de una garantía no puede invocarse en perjuicio de aquel a quien ampara, ¿verdad? Uh-huh. Por Y, eso. entonces, la debida motivación como forma procesal es una garantía. Así como la fundamentación del juez, artículo 125, es una garantía. Y eso, como forma procesal, protege varios principios importantes que condicionan la validez del proceso. Uno de ellos es la defensa misma, Uh-huh. ¿verdad? En caso de falta de una motivación adecuada, ¿cómo puedo yo defenderme? Decime, si vos no me decís, por ejemplo, ¿por qué es admisible una prueba? Como defensa, ¿por qué yo paranoicamente voy a tener que estar especulando? ¿Por qué es admisible para fundamentar el rechazo de esa prueba? No, vos como Ministerio Público me tenés que decir por qué es admisible la prueba, Uh-huh. por qué es pertinente la prueba, en qué elementos de ese medio de prueba va a acreditar algún objeto del juicio o alguna circunstancia, directa o indirecta, que se vincule con el conocimiento que debe producirse en el juzgador para que esa prueba sea admitida. Eso es un motivo que debe darlo el Ministerio Público. Si no lo da, entonces afecta la garantía de defensa, porque impide la garantía de defensa, porque nadie se defiende de lo que no conoce. Es un orden lógico que está establecido en el sistema garantista, bien lo describe Ferrarioli, y que es muy claro en sus distintas formas establecidas en el código. Categórico, doctor. Haciendo una evaluación de aquí a aquel momento donde la Corte se animó a dictar esas resoluciones, recordándonos cuáles son los criterios que se tienen que tener conforme a derecho para la prisión preventiva o la imputación. ¿Fue positivo, doctor? Yo creo que sí, si vos ves, inclusive hubo un descenso inicial del uso de la prisión preventiva, y eso lo muestran las cifras. Yo no tengo el cuadro y no soy bueno para recordar nombres, pero sé que descendió. Quiere decir que ese instrumento comenzó a ser usado por los jueces, ¿verdad? Pero aún así, yo creo que falta mucho mayor conciencia en muchos magistrados y en fiscales y en la comunidad en general para no pedir livianamente el encierro preventivo. Mira, a mí me preocupa de que nosotros somos muy celosos del cumplimiento de la ley cuando se debe dar la libertad. Uh-huh. Pero para encerrar inhumanamente a la gente por fuera de las condiciones de ley, violando la Constitución y subvirtiendo el orden constitucional, no somos absolutamente preocupados en ser cumplidores de la ley. Y eso lo digo tanto haciendo una crítica a los abogados y abogadas, sean magistrados o no sean magistrados, fiscales por lo tanto, sean o no, ¿verdad? A los periodistas que son abogados, que tendrían que entender y transmitir bien la información, y hay veces que también toman posiciones populistas o parciales. Y entonces no puede ser, pues nosotros tenemos 17,000 personas presas y tenemos, qué sé yo, un grave problema como el de Tacumbú, en donde vemos de que en realidad la cárcel no está en manos del Estado, está en manos del Plan Rotela. Sí, es o del un PSC. antro, sí, no, pero concretamente Tacumbú, Sí, del Plan Tacumbú, Rotela. claro. Y vamos a tomar la crisis de Tacumbú nomás, ¿verdad? Esto que nos revela
querido colega, ¿verdad? Que si vos, yo, cualquier persona que nos escucha, llegamos a irnos a Tancumbo, nosotros nos vamos a tener que ir a someter a Rosena, no al director de la cárcel. Y entonces, es un acto de reclutamiento del crimen organizado. ¿Y a quién reclutan? Y reclutan lo que necesitan. Reclutan gente para la bichachería, para la delincuencia probatoria, o reclutan abogados, o reclutan lo que tengan que reclutar y lo que necesiten. ¿Y cuánto va a ser el margen de libertad que a vos te va a quedar o a mí me va a quedar para sustraernos de la incidencia de un órgano delictivo como ese, cuando que nuestra familia va a estar en manos de la posibilidad de muerte, inclusive de parte de esa organización delictiva? Hoy Tacumbú es la sede del gobierno de Rotela y de su grupo, y con una serie de torpezas por parte del el gobierno, ¿verdad?, en el manejo de una crisis que lo que nos revela es que los espacios penitenciarios no son espacios en donde el Estado de Derecho rija y no están bajo el control del Estado paraguayo. Entonces nosotros seguimos mandando gente a ese sistema, porque no es solo Tacumbú, es todo el sistema penitenciario. Y claramente una causal de revocatoria de la prisión preventiva son las condiciones inhumanas de encierro. Entonces, en cada caso habrá que ver eso, porque el que tiene una celda de David evidentemente no tiene condiciones inhumanas de encierro, pero el pastillero sí lo tiene, ¿verdad? Y no nos preocupa completamente incumplir la Constitución y la ley y encerrar en condiciones ilegales, provocar privación ilegítima de libertad como tipo penal inclusive, ¿verdad?, ya sea por acción o por omisión de la revisión de cada 3 meses que manda a hacer esta acordada. Y el grado de cumplimiento de esta acordada no es el satisfactorio, porque nosotros tendríamos que tomarnos en serio el problema penitenciario, y una de las cuestiones es reducir sustancialmente la cantidad de personas presas. ¿Por qué al Plan Rotela le preocupa el cierre de puertas de Tacumbú? Porque no tiene soldado. Es dinero que pierden en su empresa criminal. Así nomás es. Claro, por eso la exigencia, una de las principales es que sigan entrando personas en ese lugar infrahumano, que creo que coincidimos plenamente. Y ahí tenés, se cobra por el lugar, se cobra por la lista que se llama, se cobra por todo, se cobra dentro de Tacumbú. Por el plato. El cálculo que hace, tenedor. Que hace Juan Martel como criminólogo e investigador es de que un 1.000 millones de guaraníes es lo mínimo que está entrando solamente en cocaína ahí adentro, al mes, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cómo no podemos entender de que ese es un negocio? Es un negocio de una organización delictiva, no es un dominio del Estado paraguayo. Y nosotros seguimos encerrando en esos espacios penitenciarios, y a ver dónde está el cumplimiento de la Constitución y la ley y las condiciones que deben darse en el modelo de reclusión. No digo abramos la puerta y dejémosle a todo el mundo, pero tiene que haber un sistema depurativo que cada juzgado, como dice la CODAR, impulse. Sí, nosotros coincido plenamente contigo, y no sé si yo no quiero hacerme la culpa por otras personas, porque nosotros generalmente acá salimos fuerte con el tema de que se tiene que cumplir lo que dice el 242 para que se dé la prisión preventiva. Por más que sea hijo de fulano, hija de mengano, hija de la jueza, hijo de la jueza, aunque sea grave el hecho, porque la gravedad del hecho es solamente uno de los requisitos, porque después están los siguientes dos que pueden ser 2 o 3, ¿verdad? Entonces, no hago mea culpa ni tampoco que se entienda, no es sacarle la nalga a la jeringa. Pero esto de Tacumbú, doctor, tenemos que tratar que desde los medios de prensa, desde de las asociaciones de abogados, desde la corte misma, también nos fijemos
en las señoras, abuelas, madres que están por 10 gramos de cocaína o un poco más de cocaína encerrada en el Buen Pastor. ¿Por qué? Porque parecería ser que aquella persona que comete ese hecho punible necesariamente tiene que estar hasta el fin de su día en prisión. Y no es así tampoco, doctor, porque si hacemos el recuento, no sé si en todos los casos en esas mujeres vamos a encontrar peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Así mismo es, y sobre todo buscar cómo es fundado eso en la motivación que hace el fiscal cuando pide y no encontrás nada escrito, ¿verdad? Y eso es muy grave. Y es más, Marcos, como vos estás diciendo, no solamente no encontramos en la motivación, no encontramos en la fundamentación tampoco. Entonces, uno de los motivos de depuración de las prisiones preventivas tienen que ser las faltas de fundamentaciones acabadas que tengan. Y en eso yo creo que hay una cuestión práctica que hay que manejar. Se entiende que al inicio del proceso uno no sea muy exigente con el fiscal, porque hay veces que es inicial, el caso es grave y justifica de que la persona sea retenida. Pero a los 1 mes, a los 2 meses y sobre todo a los 3 meses, cuando tiene que venir una revisión de oficio, no puede ser de que ese siga siendo el tono de la situación sin que se adopten las medidas adecuadas para que se supere la libertad de la persona. Y un dato interesante, se está terminando de procesar los resultados de la encuesta de victimización que se impulsó desde la oficina técnica, ¿verdad?, de la Corte Suprema. Y un dato que a mí me sorprendió realmente es que cuando se pregunta a la gente qué hacer para enfrentar el crimen organizado, o sea, es que apenas el 11% de la población paraguaya responde que hay que contestar con mano dura. Es eso realmente llamativo. En un momento de miedo, sí, generalmente el pedido es mano dura. Pero cuando el ciudadano, por lo visto, está más reflexivo, se da cuenta y sabe qué es lo que se dice. Se dice de que es necesario aumentar la posibilidad de empleo, que es necesario cuidar el sistema educativo y el acceso a la salud. Porque ese microtráfico que vos estás describiendo, ese microtráfico es reflejo del estado de necesidad que vive el pueblo por la dejadez en el cumplimiento de las implementaciones de la política del Estado Social de Derecho. Y eso la gente entiende. Entonces, es un engaño el recurrir al encierro, y menos a un encierro que lo único que hace es alimentar a la delincuencia organizada. Categórico. Hay que seguir trabajando desde la sala técnica, de la oficina técnica, de la sala penal. Da gusto verle a la doctora Carolina Yanes defendiendo con tanta pasión las posiciones jurídicas que por mucho tiempo las escuchamos en aulas y compañía. Por más que ella no nos quiera hablar nosotros, ¿verdad? No sé qué problema tiene con nosotros, pero nosotros cuando se hace bien las cosas, sin problema lo decimos y sin miramiento alguno, ¿verdad? Porque definitivamente de aquel momento hasta este momento donde salen esas acordadas, muchos dijeron no pueden legislar por ley, por acordada, etcétera, etcétera, pero fue como que un baldazo de agua fría para los jueces diciéndole, che, fíjense en que existe una norma para cada caso. O sea, ojo chicos, déjense de joder de enviarle a gente que roba del Biggie, roba 1 kilo de carne, piden prisión preventiva y algunos se van. Eso es una locura, doctor. Una locura. Así como llegar a juicio oral y público. Por ejemplo. Pero es una locura. ¿Te imaginas el gasto que hace el Estado paraguayo por qué falta de inteligencia del fiscal? Por favor, ¿verdad? Y llegar teniendo una serie de requerimientos. Vos sabés que cerca del 75% de los casos iniciados en la circunscripción de Asunción terminan con medios compositivos, ¿verdad?
Pero, ¿qué quiere decir esto? Que esos casos podían haber comenzado ya no con una imputación, sino con un requerimiento conclusivo. Claro, como primer acto de procedimiento. Como primer acto de procedimiento, y nos hubiese recargado inútilmente la maquinaria judicial, alimentando la mora que tanto estamos criticando. Y estos datos que está produciendo, estudios que se hacen en la oficina técnica ahora, indican desde los datos la construcción de una política criminal racionalizada. Por eso es importante, creo yo, esa decisión que tomó la Corte de volver a instalar esa oficina técnica que en un principio funcionó y funcionó bastante bien y fue muy útil al inicio del proceso hace 23 años. Hace 23 años, sí, sí. Y creo que por fin la Corte no es mágico, ¿verdad? Pero por lo menos está dando un apoyo a los jueces para desatar el diseño normativo, y en lo que les toca y puede también dictan una serie de jurisprudencias que son sumamente importantes. Esto de la famosa prestación de alimentos, ¿verdad? En donde claramente dice que es un delito de omisión, y por lo tanto el tiempo del incumplimiento, la posibilidad material de cumplir para que sea incumplida, etcétera, son requisitos de los cuales jueces y fiscales se olvidaron al aplicar estas figuras delictivas, llenando nuestras cárceles de casos que no debían haber llegado a privar de libertad a nadie. Así mismo. Doctor, como siempre, un gustazo hablar contigo. Igualmente, cuando quieran. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El profesor doctor Roque Orrego. Dos temas, Anabel,